Buenas tardes. Queremos daros la bienvenida a esta sesión de la Semana de la Ciencia, en el que desde el Colegio de la Psicología de Madrid vamos a abordar un tema muy interesante con respecto a uno de los objetivos de esta Semana de la Ciencia, que son las imágenes mentales que se organizan en torno a la ciencia y las representaciones colectivas que tenemos respecto a la ciencia y a su divulgación. Nosotros, como psicólogos, entendemos que la psicología, lógicamente, es una ciencia que no solamente que no se hace en los laboratorios, no se hace ahí fuera, sino que se hace con las personas y con los equipos. Desde el grupo de trabajo de Psicología Coaching tenemos el honor de participar por 6º año consecutivo en esta Semana de la Ciencia de Madrid. En este año presentamos 3 conferencias que tienen que ver dentro del marco de este contenido de la Semana de la Ciencia de 2024. Queremos hablar sobre esas imágenes mentales, y la conferencia de hoy tiene ese título precisamente: el lenguaje como creador de imágenes mentales de la posibilidad y de la innovación. Seguro que conoceremos mucho de cómo a través del lenguaje nosotros interpretamos la realidad y construimos además una realidad con las palabras. Nuestra ponente es una de las conferenciantes habituales del grupo de trabajo de Psicología Coaching, de la que podéis ver más conferencias precisamente en el canal del Colegio de la Psicología de Madrid. Ella es psicóloga colegiada, es psicóloga general sanitaria, psicóloga experta en coaching. También está en la International Coach Federation con el grado de PCC, y es formadora y supervisora de nuestro curso de Psicología Coaching de este colegio. Está certificada en la metodología de perfiles de comportamiento DISC, también está certificada en Visual Thinking, es practitioner avanzada de la metodología Legio Serious Play y está certificada en la metodología de solución creativa de problemas de Alex Osborne. También está certificada en Creative Potential Questionnaire y es miembro de este grupo de Psicología Coaching, miembro además muy senior. Llevamos muchos años trabajando para desarrollar esta Psicología Coaching y divulgar ante toda la ciudadanía cómo pensamos las personas y cómo nuestra forma de pensar condiciona nuestra forma de sentir y condiciona, en definitiva, nuestra forma de actuar. Para mí, que soy Isabel Aranda y soy la coordinadora de este grupo de trabajo, es un auténtico honor presentaros a esta ponente muy cercana, excepcional, formadora, y que es una de las, de las psicólogas coaches de referencia en este colegio. Como os decía, podéis ver más conferencias de ellas y espero que disfrutéis muchísimo con todas sus aportaciones, que os van a hacer pensar, seguro, y os van a descolocar alguna cosa, seguro. Que lo disfrutéis mucho y os emplazo a las siguientes conferencias. Buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias, Isabel. Pues ahora solo me queda estar a la altura de esta magnífica presentación que me has hecho, ¿no? Pues además de todo lo que ha comentado Isabel, desde luego soy una apasionada y una amante de las personas, como fuente de inagotable aprendizaje, desde luego. Y paso a comenzar, ¿no? Para esta conferencia de hoy. Una conferencia interesante, por supuesto. He aprendido mucho preparándola, pero tampoco me ha resultado nada fácil. Me voy a hacer así vulnerable, ¿no? De primeras. El título, fijaros, ¿no? Ya de por sí es motivador, pero también es bastante retador, ¿no? El lenguaje como creador de imágenes mentales de la posibilidad y la innovación. Mientras pensaba en cómo hacerlo, bueno, ya veréis cómo lo he ido estructurando. Os quiero comentar que vais a poder participar a lo largo de toda la conferencia en el chat que tenemos habilitado a tal efecto. Lo único que lleva un retardo de 1 minuto, ¿no? Desde que yo pregunto, y entonces para eso pues tengo a mi compañera, a Belén San Miguel, que me va a ayudar con el tema del chat, que también es psicóloga, miembro también del equipo de trabajo, del grupo de trabajo de Psicología y Coaching del Colegio de la Psicología de Madrid, y a la que le doy las gracias por acompañarme y por ayudarme, ¿no? Entonces, como os decía, lleva 1 minuto de retardo, pero en todo momento vais a poder escribir y hacerme preguntas, todas las que necesitéis, al margen de que yo pregunte, que yo soy muy preguntona y también preguntaré cosas. Bueno, pues ya solo el título, como digo, retador, evocador, pues ya nos está marcando un camino, ¿verdad? Cuando hablamos de que el lenguaje es un creador, pues
bueno, ya digo, marca un camino, ¿no? Entonces, a partir de aquí, lo que ya nos damos cuenta es que el lenguaje no solamente sirve para describir la realidad, ¿no? Podría ser, digamos, lo obvio, sino que además la genera a través, entre otras cosas, de lo que se conocen como actos lingüísticos. Actos lingüísticos tenemos varios, ¿no? Yo puedo generar contenido, generar realidad, generar futuro a partir de afirmaciones, a partir de declaraciones, a partir de juicios, a partir de peticiones, a partir de ofertas, a partir de promesas. Y a partir de aquí hay una infinita cantidad de posibilidades, ¿no? Hay una posibilidad de ser y hacer casi infinita. Fijaros, me atrevo a decir que hay tantas posibilidades de generar contenido, de generar imagen, de generar futuro, tantas como hablantes. No espero que nada de lo que digo se crea y se haga un acto de fe. Luego os contaré, ¿no? Porque aquí no hay nada mágico. Al final, la psicología es una ciencia y todo se puede explicar, ¿no? También de manera empírica. Lo que está claro es que nos constituimos a nosotros mismos a través del lenguaje. Con él generamos una historia, nuestra identidad. Una narrativa, que al final es esto, ¿no? La narrativa personal es una historia que nos contamos. Yo hago mucho una dinámica que ahora mismo os animo a hacer, no ahora, por supuesto, no da tiempo, pero sí a que la hagáis en vuestras casas. La dinámica la puedo hacer más o menos encorsetada. La puedo llamar biografía o la puedo llamar cuéntame tu historia. Igual para todo el mundo y no hay dos historias iguales. Ni siquiera dos hermanos, ni siquiera dos gemelos, ni siquiera dos personas que comparten trabajo cuentan la historia de la misma manera. Entre otras cosas, porque además de generar realidad, hacemos algo que es seleccionar la realidad, seleccionar datos de esa realidad, ¿no? Y a partir de ahí estamos generando historias diferentes, misma vivencia, diferentes historias, ¿no? ¿Os pasa? ¿Os resuena esto que cuento? Dos personas que están viviendo lo mismo y cada uno te cuenta una cosa. O dos personas incluso viendo la misma película y a la hora de contarlo, al final cada uno ha generado una realidad diferente. ¿Y cómo generamos esa realidad diferente? A través de las historias que contamos. Tenemos historias sobre nosotros mismos, tenemos historias sobre el mundo, tenemos historias sobre el futuro, tenemos historias sobre el pasado. La realidad se construye a través del lenguaje. Además, el lenguaje tiene un poder casi mágico. Y es que hace que las cosas sucedan. Modela el futuro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis de escépticos esta tarde? ¿Escépticas? ¿Creéis esto? ¿El lenguaje hace que las cosas sucedan? Por supuesto que sí. Repito una vez más, aquí no hay nada de mágico. Todas las personas marcamos un camino con nuestro lenguaje que luego intentamos verificar a través de las acciones que hacemos. Luego aquí no hay magia. Marco un camino, lo sigo con mis acciones, pero ya a partir de una declaración estoy generando un futuro distinto. Bueno, cuanto menos interesante, ¿no? Como para plantearlo. Ya digo que ya lleváis tarea lo de escribir un cuéntame tu historia o lo de escribir una biografía y a ver qué pasa, porque Albert Einstein decía que el aprendizaje es experiencia y todo lo demás es información, con lo cual experimentar todo lo que queráis con la información que aquí os demos. Bien, una vez más, la psicología rigurosa tiene que serlo. Es una ciencia. Pues vamos a hablar de autores. Bien, múltiples autores comparten esta teoría a partir de sus estudios sobre el lenguaje. Voy a hacer un barrido y voy a ir desde estudiosos no psicólogos hasta psicólogos también. Fijaros, ya sabéis cómo funciona ahora todo, ¿no? O sea, yo a un golpe de clic tenemos muchísimas entradas. Das un intro, cualquier tema en Google y salen 10.000 entradas. Bueno, y ahora ya con la inteligencia artificial, esto es una locura. ¿Por qué os cuento esto? Porque yo he hecho una selección de datos de aquellos que a mí me han parecido más relevantes, pero hay tantos autores como para que no termináramos nunca hoy, aunque sí que vamos a terminar. Entonces yo he elegido algunos de ellos. ¿Cuáles? Los que me han parecido interesantes por algún motivo. Un motivo muchas veces, bueno, subjetivo, ¿por qué no? El primero que he seleccionado es Ludwig Wittgenstein, de nombre impronunciable, ¿no? Filósofo, matemático, lingüista.
muchos autores, me he dado cuenta a la hora de ir trabajando y de ir estudiando, me he dado cuenta que muchos de ellos han tenido vidas trágicas, pero que eso no les ha impedido llegar a buen puerto, ¿no?, en todos sus estudios. En este caso, este autor sobre el tema del lenguaje. Tenía, como digo, una vida complicada, marcada por la tragedia, muchos hermanos, muchos de ellos que fallecieron de manera prematura. Bueno, él estudió primeramente ingeniería, luego pasó a la aeronáutica y más tarde se decantó por las matemáticas. Pero no se quedó en las matemáticas, sino que hizo un estudio relacionando las matemáticas con la filosofía, hasta dar con una materia que me ha parecido interesantísima, que es la filosofía del lenguaje, ¿no? Y una vez que descubrió la filosofía del lenguaje, ahí se quedó. No me extraña de todas las materias, sin querer hablar mal de ninguna profesión, pero oye, me quedo con esta, me quedo con la filosofía del lenguaje, que a mí el lenguaje me encanta. Y él decía que lo que no puede decirse o sea, lo que puede decirse con claridad, y de lo que no se puede hablar hay que callarlo. Bueno, me gusta su frase, pero sobre todo le he elegido por la siguiente frase, ¿vale? Él decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Fijaros, ¿no? Qué profundidad al decir esto. Igual que puedo generar, si no soy capaz de nombrar algo, ¿os dais cuenta que no existe? ¿Os habíais parado a pensar a esto? Algo que yo no puedo nombrar es como si no existiera. Y luego los matices del lenguaje. No todas las culturas tenemos los mismos matices de las cosas. Por ejemplo, no todas las culturas tienen los mismos matices para el color blanco. ¿Bien? Porque no todas las poblaciones tienen, por ejemplo, nieve, ¿verdad? Y en el momento en que entra ese fenómeno atmosférico en escena, necesito tener varios matices de blanco porque no todos son iguales. Y a partir de ahí genero cosas nuevas. Interesante, ¿verdad? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Retomaremos esta frase después. Otro autor que he seleccionado es Richard Rorty, un filósofo también. La filosofía se ha estado encargando del lenguaje, los psicólogos también, ya lo veréis. ¿Por qué lo he elegido? Pues me gusta mucho porque habla de la verdad, habla de la solidaridad, pero sin duda lo que más me ha interesado de él son sus aportaciones sobre el lenguaje y, una vez más, sobre el tema que nos ocupa, sobre el poder generativo del lenguaje. Bien, él a finales del siglo XX generó un concepto que se denominó giro lingüístico y revolucionó el punto de vista filosófico del lenguaje. A partir de este momento, de este giro lingüístico, el lenguaje se vuelve fundamental y se introduce la idea de que los seres humanos se apropian de la realidad a través del lenguaje. Mismo concepto de lenguaje generativo, mismo concepto, pero desde otra forma de verlo, ¿no? Al final es importante que tengamos diferentes puntos de vista para ver muchas veces lo mismo, porque nunca se sabe qué le va a resonar a cada uno, ¿vale? ¿Qué más dice, no? Pues él lo que dice es que el conocimiento es un asunto interno y lingüístico, y que el conocimiento se relaciona únicamente con nuestro propio lenguaje. Es decir, esta asociación entre lenguaje y conocimiento, el lenguaje y el saber. Bueno, interesante, ¿verdad? Luego tenemos a una persona que para mí es muy importante, que es un biólogo, es Humberto Maturana, biólogo y filósofo. Es verdad que cuando uno empieza a avanzar en el estudio de estos autores se da cuenta cómo profesiones más científicas, más de ciencias, cómo se unen a la filosofía, ¿verdad? Ahora últimamente hay una nueva corriente también de vuelta a la filosofía, como una rama del saber fundamental, ¿no? Una rama del saber porque está muy cercana al ser humano. ¿Por qué he elegido a Humberto Maturana? Pues al final porque es un innovador. Acuñó un concepto muy interesante, que es el de la autopoiesis, que de difícil pronunciación, pero es un término que combina dos palabras, auto, a sí mismo, y poiesis, que es creación. Es esta idea de que nos creamos a nosotros mismos. Pero ¿cómo nos creamos a nosotros mismos? Él vuelve a incidir en la importancia del lenguaje. Él dice que nos creamos a nosotros mismos a través del lenguaje. Lo humano surge al surgir el lenguaje.
Bien, según las palabras que seleccionamos además para hablar de nosotros mismos, de los otros, de las cosas que nos pasan, de las situaciones que vivimos, así será nuestra interpretación de lo que nos pasa. Es decir, volvemos aquí a entrar en este no solo poder generativo, sino también en esta capacidad del ser humano para seleccionar aquellos momentos de nuestra vida, porque no podemos hablar de todo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí constituimos nuestro ser y nuestra historia, nuestra narrativa personal. ¿Por qué más lo he elegido? Porque es un autor que habla del amor, ¿no? Y dice que el amor es una emoción fundamental que hace posible nuestra evolución como seres humanos. Y también me gustó este concepto, ¿no? Este concepto del amor. Bueno, seguimos avanzando y para mí era fundamental hablar de un autor que se ha centrado en el tema del lenguaje, como es Rafael Echeverría. Este es contemporáneo, sigue vivo, y él, sociólogo, filósofo, es el impulsor del coaching ontológico, un tipo de coaching que se basa en el poder transformador del lenguaje, una vez más, y tiene un libro de lectura imprescindible, aunque con empaque, o sea, no es el típico libro que lo coges y te lo lees de un tirón, no es una novela, pero tiene tantas reflexiones, hace tanto que pensar que creo que merece la pena. Ontología del lenguaje, muy recomendable, ¿bien? Y tiene varios postulados fundamentales. Él dice que los seres humanos somos seres lingüísticos, como veis, todos siguen el mismo hilo conductor. Él habla del poder generativo, genera ser y genera acción. Bien, y además dice que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través del lenguaje. Luego tiene un concepto también muy interesante que es el de los juicios de facticidad y posibilidad. Es un tema, bueno, para los que os interese el tema del lenguaje, yo creo que también un imprescindible. Si leéis el libro de ontología del lenguaje, habla de ellos, ¿no? Y esto de los juicios de facticidad y los juicios de posibilidad tiene que ver con el mundo de lo probable y el mundo de lo posible y el mundo de lo que se puede cambiar y el mundo de lo que no se puede cambiar, ¿no? Bueno, un concepto también muy interesante para ahondar en él. Seguí indagando en diferentes autores y me encontré con un autor también contemporáneo que me ha gustado mucho. Se llama Mariano Sigman. Quiero que sepáis que además este mes de noviembre, para los que seáis de Madrid, va a estar en la Casa del Lector en Matadero, Madrid, ahí en Madrid Río, dando una conferencia cuyo título ya me parece muy evocador, que es El poder de las palabras. Entonces a él le he elegido por esta idea, ¿no? Por esta idea de que es contemporáneo, que es de ahora mismo, o sea, es decir, muy actual, muy mediático, muy divulgador de la ciencia. A mí me gusta mucho seguir a personas que divulgan ciencia, porque además en una sociedad donde hay tanta infoxicación, tanta fake news, ¿no? Es importante que también en redes sociales, algo que está ahora mismo al alcance de la población general, se difunda la ciencia. Y entonces él difunde la ciencia y la acerca a todo el mundo, en cierta medida democratizándola, ¿no? Esto es importante. Pues ya digo, nació en el 72, luego 52 años, jovencísimo, y ahí le tenemos. Es neurocientífico. Cito palabras textuales, de ahí que vaya entrecomillado, y él dice que las palabras terminan de definir aquello que nuestra mente solo ha empezado a esbozar. Bien, cuando pronunciamos frases sobre nosotros mismos, no lo percibimos como lo que es una opinión, sino como si la realidad fuese inevitablemente así, ¿no? Este poder de las palabras, como os decía antes, ¿no? Cuando mi lenguaje marca un camino, al final estoy como condenado a seguirlo, ¿no? Es esta idea de profecía autocumplida o efecto Pigmalión. Y de esta forma confundimos lo difícil con lo imposible. Bien, bueno, me pareció muy interesante, ¿no? Esta idea de hay tantas cosas que podemos hacer aunque sean difíciles y la mayoría de ellas, pues desde luego no imposibles, ¿no? Él además habla del lenguaje, perdón, habla del lenguaje, habla de creencias y dice que tenemos que usar el lenguaje con mucho cuidado, ¿no? Por esto que os acabo de decir, por esta idea de que
tendemos a confirmar aquellas cosas en las que creemos, aquellas cosas que decimos. Y él dice que estas palabras son muy poderosas porque definen cosas que tienen un impacto extraordinario en nuestras vidas. Nos ayudan, nos salvan, pero a veces también pueden generar falsas verdades, ¿no? Y además a veces nos pueden llevar a error. Bueno, vamos a verlo. Luego profundizaremos en este tema tan interesante porque vamos a hablar un poquito de creencias. Bueno, pues tenemos biólogos, tenemos filósofos, tenemos neurocientíficos, tenemos sociólogos. ¿Qué dice la psicología de todo esto? La psicología también tiene mucho que decir, ¿verdad? La psicología, aparte, a raíz de todas sus corrientes de psicología del lenguaje y de constructivismo del lenguaje. Cuando yo hablo de constructivismo del lenguaje, tengo que irme a los antiguos, tengo que irme a los inicios, ¿verdad? Me tengo que ir, por ejemplo, aquí conocéis a este autor, conocéis a Vygotsky, por supuesto que sí. Fijaros, 1896-1934. Qué poco vivió. Murió a los 38 años, disculpad. Pero eso no le impidió dejar una huella imborrable en el mundo del estudio del lenguaje y, por supuesto, en el mundo del estudio de la psicología. Es un referente. Psicólogo. El lenguaje, dice, no solo es un medio de comunicación, sino también una herramienta fundamental para el pensamiento y el desarrollo cognitivo. Vygotsky se centró mucho en lo que era la parte social del lenguaje, en la influencia de lo social, no solo para construir ese lenguaje común, sino también para construirnos a nosotros mismos. Es decir, a partir de lo social hacemos una construcción de nosotros mismos que luego se refleja en los comportamientos que somos capaces de hacer. Y consideró el lenguaje como una herramienta activa y poderosa que conforma y moldea la forma en la que percibimos el mundo, generando significados compartidos. ¿Vale? Es verdad que muchas de nuestras creencias, muchos de nuestros paradigmas mentales no son individuales, son colectivos, ¿verdad? Son compartidos. Incluso a veces compartimos cosas que no son verdad, ¿no? Pero a veces tenemos esta idea falsa de, bueno, es que lo opina todo el mundo, pues oye, esto debe tener algo de verdad. Que no es cierto, pero hay algunos que sí, ¿no? Entonces, bueno, me sirve, no me sirve, pero al final nuestra forma de pensar tiene mucho de social, ¿no? Somos, obviamente, seres sociales, esto es innegable. Contemporáneo a Vygotsky, pero que desde luego vivió muchos más años, falleció en 1980, hace relativamente poco, tenemos a Piaget. Psicólogo, ¿no? Cada vez que digo psicólogo realmente se me llena la boca, ¿no? Muy orgullosa, ¿no? de estos orígenes de la psicología. También biólogo y psicólogo evolutivo. Este autor dio bastante menos peso a lo social, ¿no? Sin negar su poder, pero él se centró en el constructivismo del lenguaje de una manera más individualista. Cada uno de nosotros, decía, somos el motor de nuestro propio aprendizaje. Y el conocimiento es una percepción que está sujeta a nuestros esquemas mentales y a nuestro marco de referencia, que aunque luego lo podamos compartir con otros, es sobre todo un marco de referencia individual. ¿Bien? Bueno, pues otra forma de hablar de lo mismo, ¿no? Lo que sabemos está siendo construido constantemente, decía él, ¿no? Estamos como en cambio constante. Ahora que tenemos algo muy claro, tenemos clarísimo que el cambio es una constante, él ya empezaba a esbozar este concepto, ¿no? de cambio como constante. Y lo que hacemos constantemente también es buscar un equilibrio entre ese exterior, eso que nos viene de fuera, incluso eso social, y nuestra forma de interpretarlo. Y dicha interpretación está sujeta al lenguaje. O sea, al final, mi interpretación es una manera de contar, es una manera de narrar. Bueno, pues aquí tenemos a varios autores, ¿no?, que hablan del constructivismo del lenguaje. Pero como ya he dicho, la psicología es una ciencia que ha estado estudiando desde siempre el lenguaje, ¿no? Desde esta psicología del lenguaje. Y luego está también la psicolingüística, otra rama más de la psicología, que estudia el desarrollo del lenguaje y cómo éste nos afecta a nivel cognitivo, esta parte más intelectual, y a nivel emocional.
Desde la psicolingüística se ha visto que ya desde la infancia, a medida que adquirimos el lenguaje, empezamos a desarrollar esa capacidad de pensar de manera más compleja y abstracta. Es decir, en un primer momento, desde la infancia, usamos el lenguaje única y exclusivamente para describir, pero a medida que crecemos, y no nos tenemos que hacer muy mayores, esto lo podéis ver si tenéis niños cerca, como mediante su lenguaje y enlazada con la imaginación, de la cual también hablaremos, son capaces de inventar futuro. Yo casi diría que si hay grandes creadores de futuro, que si hay grandes creadores o grandes personas que son ejemplo de lenguaje generativo, son los niños, ¿no? Por esta capacidad creativa, por esta capacidad de imaginación. Y el lenguaje usado, como digo, de esta manera abstracta y compleja. El lenguaje, al final, lo que nos permite es hablar sobre cosas que no están presentes físicamente. Qué interesante, ¿verdad? Y esto nos abre nuevamente el camino hacia el pensamiento abstracto y el pensamiento simbólico, hacia esas imágenes de la posibilidad, ¿vale? A nivel cognitivo y emocional, hablar del poder de las palabras es importante. También del daño que nos pueden hacer. Cuando hablamos de psicolingüística, el poder del lenguaje es tan vasto que hay que tener mucho cuidado en cómo lo usamos, ¿no? En algunas de estas películas de superhéroes decían, ¿no?, que un gran poder da una gran responsabilidad, y el lenguaje es una gran responsabilidad. Tenemos que usarlo con mucho cuidado, no solamente porque genera, ¿verdad?, genera lo que podemos hacer, genera futuro, sino porque de la misma manera que puede ser generativo para bien, pues oye, también puede ser un frenador, con lo cual el lenguaje hay que usarlo de maravilla. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Los Cuatro Acuerdos, ¿no? Y habla que uno de los primeros acuerdos es: sé impecable con tus palabras, ¿verdad? No solamente para hablar de los demás, no solamente para hablar con los demás, no solamente para generar este futuro, sino también para hablarnos a nosotros mismos. Aunque bueno, esto sería meternos, ¿no?, en otro terreno, pero este poder del lenguaje, bien, que lo usemos, bueno, con mucho respeto, el lenguaje, ¿vale? Resumiendo, el lenguaje no solo comunica ideas ya existentes, sino que las crea y las estructura. Esto, como veréis, enlaza perfectamente con esto que hemos hablado de posibilidad, de innovación, de creatividad, ¿verdad? Bueno, y además lo que podemos expresar define y limita en gran medida lo que podemos pensar y comprender. Bien. Aquí tengo que volver, os dije que volvería y vuelvo, ¿no?, a la frase de Ludwig Wittgenstein, cuando decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. De manera que cuanto más vasto sea mi lenguaje, más posibilidades tendré. Esto es adaptación en velocidad y formación constante. ¿Sabíais que las personas que usan un número limitado de palabras tienen un lenguaje mucho más negativo y mucho más radical? Cuando yo hablo y uso más palabras, al final suavizo mi lenguaje. Así que cuando alguien os cuente algo que sea negativo, le podéis decir dos cosas. Número uno, cuéntamelo de otra manera, y además, cuéntamelo con más detalles, con más palabras, porque cuando yo tengo más palabras, lo cuento mejor, pues soy capaz de seleccionar datos positivos, datos negativos, datos neutros, ¿vale? Aquí tenéis una potente herramienta del lenguaje, el cuéntamelo de otra manera y dame más detalles, ¿sí? Bueno, avanzamos, ¿no? Y quiero conectar con la posibilidad a través de este vídeo. ¿Lo vemos? Pues venga, vamos a verlo.
Fijaros, ¿no? Hablar de lenguaje y de generador de imágenes sin que haya ni una sola palabra en este vídeo. En cualquier caso, infinitas posibilidades, ¿no? Tantas, decía antes, como hablantes, tantas como personas. Pero en realidad pensáis que aquí no había lenguaje, que aquí no había una imagen mental. Muchas veces el lenguaje le puedo poner sonido cuando hablo con los demás o lo puedo tener interno, pero este niño diría, a ver cómo lo hago, cómo lo dejo de hacer y a partir de ese lenguaje generó la imagen mental de un puente. Bueno, pues así, ¿no? Lenguaje generador de imágenes mentales sin que salga una sola palabra del vídeo. Bueno, enlazamos con esta idea de posibilidad, conectamos con la posibilidad. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparadas para sumergirnos en la posibilidad? ¿Qué temas quiero tratar? Quiero hablar de creencias, ¿vale? En hora y media, en una hora, en el tiempo que nos lleve, pues voy a daros pinceladas de las cosas. Lo que sí os animo es que al que le interese, pues que profundice luego por su cuenta, que ahora mismo hay tantas posibilidades en cualquiera de estos temas, ¿no? Tenemos creencias, tenemos paradigmas mentales, tenemos imaginación, metáforas, creatividad e innovación. Y de todo esto quiero hablar, ¿bien? Por un lado tenemos el tema de las creencias. A mí me encantaría preguntaros qué son para vosotros las creencias. ¿Y sabéis por qué me gustaría preguntarlo? Pues por lo que os dije al inicio, yo traigo una parte del conocimiento, una parte de la verdad, si queréis, o simplemente una selección de datos de las cosas, ¿no? Entonces me hubiera encantado, pero como lleva un minuto de retardo, entre que queréis escribir que es una creencia, ya os lo he contado yo, pero no os preocupéis que en breve vais a poder intervenir en el chat. Que bueno, que no sé si ha intervenido alguien. Belén, ¿de momento alguien ha dicho No, algo? de momento nadie. De momento nadie, ¿no? ¿Estáis Nadie. tímidos, tímidas? Bueno, tampoco os he dejado, ¿eh? Tampoco he preguntado, pero luego en breve voy a preguntar. En Estamos, cualquier caso, ¿el qué, Belén? estamos expectantes y con muchas ganas ¿Eh? de oírte. Sí, muchas gracias. Bueno, en cualquier caso, ya digo que ahora os voy a dejar, ¿eh? Os voy a dejar, pero aquí pues simplemente os voy a decir yo que es una creencia, ¿no? Bueno, o una interpretación. Hay definiciones muy bonitas de creencia. Yo he estado buscando y digo, oye, qué bonito, pero al final me dejaban todas un poquito fría, ¿eh? Yo fría no quiero estar. Entonces digo, voy a hacerlo facilito para todo el mundo para que se entienda bien. Y entonces voy a definir la creencia como una opinión que tengo sobre algo y que me la tomo como un hecho, porque esto es lo fundamental de una creencia, que no la compruebo, no la verifico, porque si pienso que es un hecho, ¿verdad? Los hechos, los datos, habitualmente los verificamos poco. Mario Alonso Puig, que es un autor que a mí me encanta, él era cirujano. Digo era porque abandonó la cirugía para dedicarse a divulgar ciencia, pero desde otro lado, ¿no? Ya no tanto con sus manos, sino a través de su pensamiento. Da conferencias, tiene un montón de libros y con todo lo que sabe, qué bien habla, ¿no? Y qué fácil es escucharle. Para que algo sea fácil, tiene que estar muy dominado, porque si no, suena farragoso. Entonces, esta es la gran virtud que tiene este autor. Bueno, pues Mario Alonso Puig dice que las opiniones las tenemos, pero en las creencias habitamos. O sea, fijaros el poder de arraigo que tienen las creencias. Es poderosísimo el poder de una creencia. ¿Por esto qué digo? Porque no lo verifico. Las creencias pueden ser externas, estas que vienen de la cultura. Podemos tener creencias religiosas, creencias políticas, y son externas a nosotros, nos las han contado y ya está, ¿no? A mí me hace gracia estas familias que todos los miembros de la familia son del mismo equipo de fútbol, ¿no? Imaginaros, pues del Real Madrid, del Atleti, ¿no? Entonces nace un nuevo miembro en la familia, pues del Atlético de Madrid, no podía ser de otro. Y esa persona en ningún momento se va a plantear si hay un equipo mejor, si... no, porque en esta familia somos del Atleti, me lo invento, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Pues estas son externas. Luego hay algunas creencias que vienen fruto de mi experiencia, pero de una experiencia sesgada, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Un chavalillo que queda con sus amigos, imaginaros, juega al baloncesto y ese día, ¡buah! No había jugado nunca, se le da de pena y a partir de ese momento que se le ha dado de pena, este chavalillo puede pensar dos cosas. Madre mía, esto del baloncesto no es para mí. Yo no sirvo para jugar al baloncesto, ¿verdad? O puede pensar, madre mía, estos me han vapuleado, se van a enterar porque me voy a poner a entrenar y para la próxima vez que juguemos, ¿vale? Mismo acontecimiento, dos creencias diferentes,
diferentes posibilidades de acción, porque para mí lo más importante de las creencias no es que sean internas o externas, es que algunas son potenciadoras, mirar esta chica, ¿verdad?, de la imagen, pero otras, sin embargo, son limitantes. Bueno, si me deja, ¿verdad? Creencias limitantes. Un autor anónimo decía que vivimos al límite de nuestras creencias, no al límite de nuestras posibilidades. Así que ahí tenéis tarea, aparte de la biografía que os puse antes, que me la he quedado, sé que os he puesto ya una tarea y esta va la segunda, pues estaría muy bien que fuéramos capaces de revisar nuestras creencias, porque marcan muchas veces nuestro destino. Creamos lo que creemos, una vez más, a través de las creencias y a través del lenguaje sobre las creencias. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez cuáles son las vuestras? Es muy difícil. Es más fácil detectarlas en el otro. Es muy fácil detectarlas en el otro porque llevan un verbo mentalista, ¿verdad? Cuando alguien te dice, es que yo creo que no puedo, ¿vale? Y entonces tú dices, oye, ¿no crees? Te salta la alerta. En uno mismo es difícil. Me gustaría que pensarais, y aquí ya sí podéis intervenir en el chat, que pensarais en alguna creencia arraigada en vosotros durante mucho tiempo y que de repente en algún momento de vuestra historia vital habéis sido capaces de desmontarla. Entonces aquí estoy preparada para escuchar vuestro anecdotario. A ver si os animáis. ¿Bien? ¿Ha quedado clara la petición que os hago? Creencias arraigadas durante mucho tiempo que en algún momento habéis sido capaces de desmontar. ¿Vale? Y ya veremos cómo. Mi pregunta siguiente, y esta ya la diré yo, ¿no? Aunque vais a poder contar vuestros casos, pero me voy adelantando, ¿no? Que una creencia se desmonta, ¿cómo? Poniéndola en realidad, ¿verdad? Verificando. Necesitamos datos, necesitamos hechos, porque todo lo demás son, bueno, intangibles, pensamientos, opiniones. ¿Bien? Y aquí yo preguntaría también, ya no tanto quizá para que nos lo contéis, y sí, si queréis, pero ¿qué os decís ante retos? ¿Qué os decís ante la dificultad? La verdad es que yo siempre pienso que lo que está bien no se toca. Bien, entonces no vamos a tocar, ¿no? Yo puedo tener creencias potenciadoras. Si yo creo que puedo con todo, no lo toquéis. Pero si en algún momento no estáis consiguiendo aquello que os proponéis, no sois capaces de afrontar nuevos retos, nuevas posibilidades, no veis oportunidades, pues entonces empezar a revisar qué hay detrás, porque lo que suele haber detrás de esa imposibilidad para hacer no es una imposibilidad real para hacer, sino una creencia limitante. ¿Bien? Ese minuto de retardo que llevamos, no sé si ya lo tenemos, no sé si alguien se ha animado a decirnos algo Nada, en el Carmen. chat, nada, Nadie ha ¿eh? querido compartir creencias. ¿No? Es De poco momento, invasivo, ¿eh? Es como una creencia limitante que de repente alguien dice, bueno, pues oye, me di cuenta de que no podía, ¿no? ¿No? ¿No tenemos nada? de momento nada. Ujú. Tened en cuenta que Levanta la mano. tampoco, vamos a ver, si en algún momento alguien escribe, aunque yo haya avanzado, volvemos a ello, ¿vale, Belén? Pero Sí, si no, yo continúo porque los tiempos al final se nos van, ¿verdad? te voy Bueno, pues informando, Carmen. me vas informando. Bueno, quedaros con esto, ¿vale? Creamos lo que creemos, ¿no? A través de nuestro lenguaje al final, ¿no? Si yo digo que puedo, puedo. Si digo que no puedo, muy probablemente no puedo. Aquí también os quiero dar un dato que creo que es importante. Yo no quiero que pensemos que es que todo el mundo puede hacer todo y que somos capaces de aquello que nos propongamos. En cierta medida lo pienso un poco, ¿no? Pero tampoco quiero dar alas, ¿no? Pero lo que sí quiero que sepáis es que todo mejora con la práctica. Y aquí uso el todo con conocimiento de causa. Con lo cual, daros la posibilidad a través de vuestro lenguaje para hacer cosas nuevas, porque yo no digo que lo haréis como el mejor, pero desde luego, desde el día que iniciáis hasta el día que terminéis, si aquí hay práctica, aquí hay aprendizaje, aquí va a haber mejoría. Bien, daros la oportunidad con el lenguaje. Yo puedo, yo soy capaz, ¿vale? Nos empoderamos a través del lenguaje, de este lenguaje de la posibilidad. También tenemos después el tema de los paradigmas mentales. Un paradigma mental no deja de ser, al final, una creencia.
una creencia, ¿bien? Son un conjunto de creencias. El paradigma mental está formado como por un conglomerado de creencias, digamos, como un mismo tema. Digamos que los paradigmas tienen que ver con, son como temáticos, ¿no? Paradigmas temáticos. Y al final ya digo que están compuestos de creencias obviamente profundamente arraigadas en nuestro pensamiento, en nuestro lenguaje y por lo tanto en nuestro comportamiento. La mayoría de ellas pues son inconscientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tomar conciencia de ellas, sacarlas, ¿verdad? A la superficie, muchas veces hablando de ellas, ventilando, ¿no? Porque también una buena forma es a través del feedback de los otros. Si yo no soy consciente de esas cosas que pienso y de esas cosas que digo, si no me doy cuenta, pues al final seguirán ahí en el inconsciente, lo llamaremos destino, cuando en realidad será, bueno, pues algo que no hemos sacado a la luz para trabajar con ello, ¿no? Estos paradigmas mentales influyen en las cosas que veo, influyen en nuestra percepción. La verdad es que los paradigmas, al igual que las creencias, son o pueden ser, más bien, muy útiles. ¿Sabéis por qué? Pues porque nos simplifican la vida. Yo siempre digo que si yo no tuviera paradigmas mentales o si yo no tuviera creencias, prácticamente no podría ni salir de casa, porque tendría que estar verificando constantemente todo. Pero de la misma manera que me simplifican y me ayudan, pues a veces, como estamos viendo, me limitan, ¿no? Y pueden hacer que me vuelva como muy rígido y muy limitante, porque estos paradigmas mentales actúan como lentes, ¿no? Habéis oído esta frase muchas veces muy usada, pero no por ello menos cierta, de que la vida es, que todo depende del color del cristal con que se mira, ¿no? Pues al final los paradigmas son estos, son lentes a través de los cuales filtramos la realidad, ¿no? Influyendo en cómo interpretamos la información y también influyendo en nuestra toma de decisiones, influyendo en cómo reaccionamos ante lo novedoso, ante las situaciones, ante la creatividad, ante la innovación. ¿Vale? Entonces esto es importante, ¿no? Un paradigma mental tiene parte de experiencial, pero una gran parte de creencia. Entonces, no todos, no nos vamos a cuestionar todo, pero acordaros, ¿no? Como acabo de decir, me voy a cuestionar aquellas cosas que no me están dejando empezar a hacer cosas nuevas. ¿Bien? Porque además os tengo que decir que nuestra capacidad para desafiar nuestras propias creencias y nuestros propios paradigmas mentales es esencial para el progreso, es esencial para la innovación. Si vamos con nuestras orejeras, ¿vale? Si somos incapaces de mirar hacia otro lado, si somos incapaces de abrir campo, no nos vamos a mover de ahí, ¿vale? Esto va a ser más de lo mismo. Y os tengo que decir que no estamos aquí para más de lo mismo. Pero es cierto que para mover un paradigma mental se requiere de mucha flexibilidad y de estar preparados para aguantar muchas resistencias propias y ajenas, ¿no? Porque el refranero español, que es muy sabio, ¿no? Tiene multitud de refranes, pero muchos de ellos son muy inmovilistas, ¿no? Y cuántas veces en nuestro histórico, y esto viene de nuestros padres, es que las cosas siempre han sido así, ¿verdad? Y esta misma idea que yo dije hace un momento, de lo que está bien no se toca, os lo he dicho, ¿verdad? Yo misma, digo, lo que está bien no se toca, o sí, porque podría estar mejor, ¿no? Yo lo he dicho en el contexto de no volvernos locos, ¿no? De hacer la gran revolución, pero en realidad vamos a pulir aquellas aristas, ¿no? Que de algo que nos incomoda, pero también podemos mejorar lo que ya tenemos. Bueno, pues un paradigma mental como un abridor de posibilidades o un paradigma mental como un frenador del cambio. Bueno, vosotras y vosotros decidís qué queréis. El cambio, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo veis el cambio? ¿Os gustan los cambios? ¿No os gustan? ¿Sois generadores de posibilidad? ¿No? Y más preguntas, que no es para que contestéis en el chat, que ya he visto que no os apetece hoy contarnos cosas. En cualquier caso, ¿y de imaginación? ¿Cómo andáis? ¿Sí? ¿Sabéis una cosa? El cerebro no distingue la realidad de la ficción. Luego aprovechémosla, aprovechemos esta condición de nuestro cerebro. Albert Einstein decía lo siguiente: la imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento se limita a todo lo que sabemos y entendemos, mientras que la imaginación abraza el mundo entero y todo lo que alguna vez habrá que saber y entender.
Madre mía, ¿eh? Que cuánto en tan poco. Claro, era Albert Einstein, ¿no? ¿Cuántos Albert Einstein hay? Bueno, pues hay uno y muchos que queremos también llegar a ese nivel de sabiduría. La sabiduría de Albert Einstein se basaba en su capacidad para imaginar lo imposible, para su capacidad para imaginar lo que no estaba, para usar el lenguaje como un potenciador. Bien, las palabras tienen entonces la capacidad de trascender la realidad inmediata, ¿verdad? Y de construir escenarios alternativos, permitiendo que la mente explore lo que es visible, lo que es tangible, lo que es existente y lo que no lo es, ¿vale? Somos capaces de generar imágenes mentales de cualquier cosa y esto abre un abanico de posibilidades nuevamente. Hombre, no diré que infinito, pero sí diré que casi infinito, convirtiendo además el lenguaje en un vehículo de la imaginación. ¿Sí? La literatura, el cine, ¿eh? Un libro, el lenguaje, ¿verdad? ¿A dónde nos transporta? ¿Qué imaginación, no? Bueno, también la podemos ensayar nosotros. Michael Corbelis, que tiene un libro, bueno, interesante, no sé si igual de lectura rápida como Ontología del lenguaje, pero sí que merece la pena, que se titula La mente recursiva, ¿vale? Los orígenes del lenguaje humano, el pensamiento y la imaginación, y la civilización, perdón. Y él habla de lo que él llama el viaje mental. El viaje mental es esta capacidad humana de imaginar acontecimientos personales del pasado y de prever el futuro. Es decir, imagino pasado, imagino futuro a través de algo que se llama memoria episódica y de esta proyección de la memoria episódica, ¿vale? Por lo tanto, este viaje mental tiene una nueva capacidad, bueno, una nueva capacidad o una capacidad de la que ya hemos hablado, ¿no? Que comparte con el lenguaje, y es que el viaje mental es generativo. Este autor, Michael Corbelis, dice que esta memoria episódica es un acto de construcción, más que un acto de interpretación exacta de los acontecimientos pasados. Qué interesante, fijaros. Incluso en el pasado estamos construyendo, ¿verdad? ¿Alguna vez habéis vuelto al pasado? ¿Alguna vez habéis contado historias? Las historias que contáis del pasado, ¿cuánto de real tienen? ¿Cuánto de inventado? ¿Cuánto de imaginación hay? ¿Eh? ¿Os pasa que alguna vez contáis cosas y tú dices, bueno, ahora ya no tengo dudas, ¿esto ha pasado de verdad o me lo estoy inventando? Porque nuestra mente recursiva, nuestra mente creativa, nos hace rellenar huecos. Y muchas veces, a base de contar una cosa, ya dudo, si ya digo, si es verdad o no es verdad. ¿Os pasa esto? Que vais al pasado y dices, ¿esto pasó? ¿No pasó? ¿O esto ha ocurrido? A mí me gusta mucho citar, bueno, a uno de mis hermanos, ¿no? Yo tengo el tercero, somos 5, mi hermano, el que ocupa esta posición, me ha estado contando historias sobre mí misma desde que nací. Siempre le recuerdo contándome cosas. Yo creo que la mitad de ellas se las inventaba, ¿no? Pero forman parte ya de mi pasado, ¿vale? Su imaginación la he incorporado a mi historia vital. Entonces, también pensar esto. El lenguaje es un generador de posibilidad, pero también un generador de posibilidad para mejorar el pasado, ¿no? Hay una frase de un profesor que me dio a mi clase cuando me certifiqué como coach que decía que siempre estamos a tiempo de haber tenido una infancia feliz. Una vez más a través de ese lenguaje y una vez más a través de esta seleccionar datos, ¿vale? Pues una vez más, ese poder generativo, esa imaginación, vamos a usarla para generar cosas nuevas, ¿vale? Para generar cosas útiles o cosas entretenidas, vamos a usarla para construir, ¿vale? Diferentes posibilidades, para planificar lo que hasta ahora a nadie se le había ocurrido, ¿vale? Esto es pensamiento, esto es lenguaje abstracto, esto es lenguaje simbólico. Para este lenguaje simbólico va a venir muy bien la metáfora. Pero qué mejor manera de ver la metáfora que a través de un vídeo. Esta es una serie española de educación, Merlí, que la tengo en mi to-do, ¿vale? En mi lista de cosas por hacer, porque me han hablado muy bien. He cogido este fragmento, vamos a verlo, ¿vale? Vaya. Mira. ¿Qué es esto? Un billete. ¿Cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale?
50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? Lo mismo, 50. Pues tú eres como este billete. Por mucho que te pisen o te machaquen, tú vales lo mismo. ¿Eh? Y yo creo que vales mucho. Bueno, qué chulo, ¿verdad? Al final no deja de ser una metáfora, el dinero, lo machaco, lo pongo, el valor, el poder de la imaginación, el poder de la metáfora, el poder generador del lenguaje, también el poder generador de estos estados mentales que os decía, ¿no? La metáfora, ¿qué es esto de la metáfora? Las metáforas son herramientas del lenguaje, ¿verdad? ¿Sí? ¿Las usáis? ¿Os gustan las metáforas? Que nos permiten que conceptos desconocidos o complejos se comprendan, ¿no? Mediante la comparación con algo ya familiar, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de nube digital. ¿Conocéis este concepto de subir algo a la nube? Esto es una metáfora. ¿Os dais cuenta de que es una metáfora? El mundo de la innovación usa mucha metáfora de este tipo. Al final, una nube, ¿dónde está? ¿Verdad? En el cielo, como que pudiera acumular, pues nube digital, una metáfora y nos permite visualizar una infraestructura de almacenamiento en línea de una forma muy intuitiva, ¿verdad? Asociando un concepto tecnológico abstracto, totalmente abstracto, con una imagen física que todos tenemos. De hecho, cuando hablan de nube digital, pues ¿qué van a dibujar? Obviamente, pues una nube, ¿verdad? Que así se entiende muy bien. Y las metáforas, pues al final simplifican. Y en este sentido, la tecnología, como digo, adopta muchas metáforas, ¿no? Para acercar la tecnología y para poder acercarnos a un público muy amplio, que incluso, aunque no tenga conocimientos técnicos, pueda comprender la utilidad. ¿Os habíais parado a pensar en esto? Fijaros, otro concepto, otra metáfora muy interesante, inteligencia artificial o ecosistema digital. ¿Sí? Un ecosistema, todos sabemos lo que es, ¿no? Esta inteligencia, lo artificial, ponerlo con nuestro cerebro. Bueno, al final, una vez más, uso de metáforas para acercar lo cotidiano, para hacer entender desde otro lado. Muchas veces yo soy consciente de que a veces cuando doy formaciones o cuando estoy trabajando, ¿no? Face to face con alguien, pues me doy cuenta y digo, jolín, repito siempre los mismos conceptos, ¿no? Muchas veces, ¿verdad? Pero es que tiene que ser así, ¿no? Para poder acercar y porque nunca se sabe cuándo algo, ¿verdad?, va a conectar con el otro. Y muchas veces es a partir de la repetición o a partir de la metáfora, ¿no? Algo que de repente es como simplificar, algo que conecte con el otro. Aquí, que al final es lo que queremos todos, ¿no? Conectar con el otro. Otra metáfora es el tiempo es dinero. ¿Habíais pensado en esto? El tiempo es dinero, ¿vale? Qué símil, ¿verdad? El tiempo con el dinero, algo súper valioso, algo, ¿no? La gente se mata por dinero, ¿no? Pues la gente también se mata por el tiempo. Y así asociamos el valor de nuestro tiempo con el valor tangible del dinero. Esto también es muy importante. A veces el pensamiento es un intangible complejo que se nos escapa de las manos, ¿no? Y viene muy bien poder tangibilizarlo. Pues al final, cuando asocio el tiempo con el dinero, con algo muy valioso, lo equiparo, ¿verdad? Y me permite acercarlo una vez más al público general. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos algo que a mí me apasiona, el tema de la creatividad. Fijaros en qué imágenes más chulas he encontrado. ¿Mm? Bien, ¿veis ahí el insecticida? ¿Se ve bien a Spiderman? Aquí, una vez más, yo os tengo que dar una muy buena noticia, y es que la creatividad es una disposición y como tal se puede entrenar. Así que, no sé, hacemos músculo de creatividad. ¿Cómo de creativos sois? ¿Cómo de creativas sois? Hay una creencia limitante. A mí me encuentro mucho todavía, donde la creatividad es imprescindible. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo no soy creativa, no, es que yo no soy creativo. Y acordaros, si yo creo que no soy creativo, ya he terminado, ¿verdad? ¿Es así? Pues vamos a darnos la oportunidad porque todo mejora con la práctica. Luego vamos a usar un lenguaje generativo de posibilidad. ¿Os parece? ¿Sí? Generamos posibilidad. Aquí
quiero también volver a hablar en el tema de la creatividad, de algo que es que se repite, ¿no? Que es el tema de la recursividad, que es esta repetición de cosas. Fijaros, con esto de la creatividad ocurre lo siguiente, que me ha parecido como muy significativo, y es que cada idioma tiene un conjunto finito de palabras. Y yo no hago más que hablar de posibilidades infinitas, ¿verdad? El vocabulario de un idioma puede ser amplio, muy amplio, súper amplio, pero aún así finito. Y cada idioma además tiene un conjunto pequeño y finito de principios para combinar estas palabras. Pero pese a esto, el número de afirmaciones que yo puedo hacer es infinito. Puedo estar haciendo oraciones nuevas cada día, ¿verdad? Qué curioso. ¿Cómo es posible que a partir de lo finito yo pueda generar lo infinito? ¿Mm? ¿Sabéis cómo? Aquí lo explicaba Noam Chomsky, también un gran estudioso del tema del lenguaje. Y él se preguntaba esto, ¿no? ¿Cómo a partir de lo finito, que son el número de palabras, ¿no? Yo puedo generar algo infinito? Y él hablaba de esta gramática generativa y de esta recursividad del lenguaje, ¿vale? Habla de las múltiples combinaciones. Y estas múltiples combinaciones también tienen que ver con la creatividad, ¿verdad? Vamos a generar combinaciones muy variadas para generar algo totalmente nuevo. Para generar algo, bueno, pues infinito. ¿Bien? ¿Os animáis a esto? Para lo cual hay que hacer un ejercicio que nos cuesta un poco, que es el de generar muchas ideas para esta recursividad también, lo que se llama pensamiento divergente. El pensamiento divergente es generar un número de ideas el más grande posible, ¿no? Empezar a decir alternativas, en un primer momento sin juicio. Esto es creatividad, sin juicio, ¿no? Aunque habitualmente pensamos, uy, no voy a decir esto porque es una tontería, uy, no voy a decir aquello porque no, ¿vale? Generar ideas, porque es más fácil generar o conseguir una idea buena a partir de 10 o 15 que a partir de 2 o 3, ¿no pensáis? ¿Sí? Vamos a tener pensamiento divergente, vamos a tener un lenguaje generador, vamos a tener infinitas posibilidades. ¿Bien? Y después, lógicamente, no me puedo quedar así, ¿no? Porque la creatividad en sí misma, ¿vale? Pues puede ser un derroche sin más. Nos tiene que servir para algo. Pues lo mismo que os hablo de pensamiento divergente, en algún momento he de converger. Es decir, bueno, pues de todo lo que he generado, de todo esto que he dicho, de todas estas posibilidades que he generado, ¿con cuál me quedo? Y esto se llama dentro de la creatividad esta idea de converger, ¿vale? Generar para quedarme con algunas. ¿Bien? Louis Bassat, que es un publicitario que fundó la empresa con su propio nombre, Bassat Ogilvy, que además recibió hace relativamente poco un premio. Él dice que la creatividad es ir por la vida pensando en cómo mejorar las cosas. Bueno, pues me gusta, porque al final muchas veces pensamos que esto de la creatividad es una pérdida de tiempo, que solamente es para los genios, ¿no? Pensamos en eso del mito del ajá, pero no, la creatividad puede ser para todos y todos podemos ser creativos si nos damos permiso para ser creativos. Y el primer paso para ser creativo, ya digo, es generar esta idea de sí puedo, o por lo menos esa idea de, bueno, ¿y por qué no? Antes de enlazar con la idea de la innovación, Belén, no me digas que nos han escrito. Sí, mira, disculpa porque tenemos creencias, tenemos notas sobre creencias, ¿Sí? lo único que es en el otro chat, entonces me han llegado tarde. A ver, No pasa nada. ¿quieres que las comparta ahora? Claro, sí, sí, las Venga, compartimos ahora, claro que sí. mira, una creencia que nos comunican es cuando hablamos un idioma extranjero que no dominamos, nuestra forma de expresarnos a veces es más directa de lo que nos gustaría. Ujú, No sé exactamente si se responde a creencias o, bueno, luego nos ponen una creencia que es la religión. ujú, Nos hablan de otra, una creencia, creía que me rompía si me alejaba de mi familia. ujú. Y veo que esta persona se alejó y no se rompió, ¿no? Por lo que Sí, entendemos. creo que lo puedo verificar. Sí, ¿no? La conozco y está muy íntegra. Sí, ¿verdad?
Sí. ¿Tenemos Eh, algo más, Belén? Luego ya son saludos, ¿vale? Déjame un segundo. Sí. Las creencias limitantes a veces me bloquean, pero no, Ujú, no dice cuál, ¿no? Vale. La creencia del castigo religioso. ujú, Mm, Vale, nos comentan, yo no digo nada porque está siendo muy interesante y estoy muy atenta, lo que hemos ujú. comentado antes, ¿no? No queríamos interrumpirte. Sí. Si los cambios me los tomo como sí, o sea, una creencia es que los cambios me los tomo como grandes retos. Ujú. No sé si exactamente es respondiendo a creencias. Vale. Sí, de imaginación también, me Ujú. gusta y sé de su gran utilidad. Luego hago respuestas, pero no sé a qué responden, ¿no? Bueno, las vamos a dejar, si quieres, Bueno, muy Belén, paramos bueno. aquí un Vale, momento, si quieres, vale, Belén, ya no hay más. pero Perfecto, ahora ya no hay más. ya no hay Ujú, más, ¿vale? nada más. De todas maneras, estamos de lo que yo traigo preparado para contaros, nos queda ya relativamente poquito. Y lo que Sí, sí, luego, pues vamos a abrir un espacio para que podáis preguntar todo aquello que queráis. Voy a hablar estupendo. ahora de la innovación, ¿no? Os lo digo porque lleva esto un minuto de retardo, de manera que si alguien empieza ya a tener preguntas, sí os pediría que no esperéis a que yo termine de hablar de la innovación para hacerlas, porque si no, vamos a estar ahí en un tiempo muerto. Luego, si alguien va Ujú. teniendo ya preguntas o algo que comentar, ¿verdad? Que lo vaya escribiendo, porque como digo, solamente ya nos queda enlazar la creatividad con la innovación. Yo me he dado cuenta que muchas veces se confunde la innovación, se confunde la creatividad y no se tiene claro qué es. Bueno, pero antes de explicarlo yo, una vez más voy a poner un vídeo, que ya sabéis que una imagen vale más que 1000 palabras. Y tengamos el canal de aprendizaje preferente que tengamos, todos nos beneficiamos de lo visual. Con lo cual, vamos a ver un vídeo, ¿eh? A ver qué opináis de este vídeo que os voy a poner. Bueno, hasta aquí este vídeo. No sé si lo habíais visto alguna vez, ¿eh? Habla de la innovación. Entonces, solo con el vídeo a lo mejor no nos queda claro y lo tengo que explicar. Bueno, pues para eso estoy aquí, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando en este vídeo? Alguien tiene una idea y alguien la lleva a la práctica, ¿verdad? Pues esta es la gran diferencia entre la creatividad y la innovación. La creatividad son las ideas, la innovación es la puesta en marcha de estas ideas. Por lo tanto, creencia, idea, innovación, acción. Es la creatividad puesta en marcha y su definición es creación o motivación de un producto y su introducción además en el mercado. ¿No? Pues para que algo sea innovador tiene que llegar al punto, tiene que llegar al público general, ¿verdad? Porque si no, una innovación para mí sola, hombre, yo puedo ser muy creativa y innovar con algún producto y me lo quedo para mí, pero ¿qué sentido tiene esto? La innovación busca trascender, la innovación busca mejorar la vida de las personas.
Por lo menos así debería ser, y yo creo firmemente en ello, ¿verdad? Luego la innovación tiene que servir para algo, ¿bien? Volviendo a nuestro lenguaje generativo, ¿no? La innovación, ¿verdad? Para que una idea pase de la fase conceptual, ¿no? De esta idea de la tengo en mi mente, lo he dicho, lo he comentado, a la realidad, pues el lenguaje actúa como un medio organizador, detallando los pasos. Es decir, tengo una idea, la voy a llevar a la práctica y ¿cómo lo voy a hacer? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ¿verdad? Y el lenguaje organiza los pasos y las especificaciones necesarias hasta la construcción. El lenguaje sirve de organizador de las ideas. Esta descripción detallada de un concepto funciona como ¿qué? Como un plano mental. Antes hablábamos del viaje mental, ahora hablamos del plano mental, que al final lo que hace es orientar hacia la ejecución. Quiero además que sepáis que las grandes innovaciones también a menudo surgen de metáforas audaces, ¿no? De personas que se arriesgan, de personas que comparan cosas, que a simple vista no tenían ninguna relación entre sí. Porque es verdad que muchas veces pensamos que la creatividad es generar algo nuevo de cero, pero no, la creatividad y la innovación también puede ser cosas ya existentes que de repente las junto y a partir de ahí surge un concepto nuevo. Bien, entonces esta idea de unir de manera diferente también es creatividad, ¿no? Además, el lenguaje permite algo que decía nuestro autor, ¿no? Que decía antes Vygotsky, ¿no? Que es esta importancia de lo social. Entonces, este lenguaje permite que alguna idea innovadora, ¿no? Individual, yo la ponga en un contexto social y colaborativo y al final, a partir de ahí, salga algo verdaderamente significativo. Luego, normalmente para innovar yo necesito a los demás, porque rara es la innovación que toca una sola área, ¿no? Yo necesito tocar diferentes disciplinas y diferentes ámbitos, ¿no? Fenomenal. Además, al expresar estas ideas, ¿no? A otras personas, pues les ayudo a entender y a generar esta innovación colectiva. Fijaros, términos como tecnología verde, vuelve a salir el concepto de la inteligencia artificial, energía limpia, ¿vale? Todo esto son ideas creativas, ¿no? Llevadas a la práctica para hacernos la vida más sencilla y para hacernos la vida pues también muchas veces pues más limpia, ¿no? Y para eso pues se necesitan desde ingenieros, economistas y personas, ¿no? que lo pongan en marcha. Luego, a mí me gusta esta idea de conectar a través del lenguaje lo individual con lo colectivo para que de repente salgan cosas totalmente diferentes. Ya digo, a veces a partir de creaciones de la nada y otras veces a partir de conectar cosas ya existentes pero de una manera innovadora. Bien, yo os animo a que hagáis esto que os he dicho del pensamiento divergente, a que os deis permiso para generar imágenes mentales de posibilidad y para que no os frenéis. Yo siempre digo que el no, que nos lo digan otros. Entonces, como todo parte de una declaración, pues vamos a hacer declaraciones que nos lleven a sitios diferentes o ¿por qué no?, a sitios donde nunca haya estado nadie, ¿no? Fijaros en esta imagen que pongo aquí, ¿no? Me recuerda la llegada a la Luna. Bueno, pues en algún momento alguien pensó, ¿verdad? Algo impensable. Alguien pensó que se podía pisar la Luna. Y oye, pues parece que sí, ¿no? Como nos descuidemos, pisamos Marte, o pisamos lo que haga falta. Se necesita abrir nuevos caminos, se necesita tener un lenguaje generativo de posibilidad. Para mejorar la vida, la nuestra, y también para mejorar la vida, ¿por qué no?, de todos. Así que un buen lenguaje de posibilidad podría ser este, ¿y por qué no? O, y a ver qué pasa. O, ¿qué pasaría si? ¿Vale? El no, que nos lo digan otros. Probar y ver qué pasa, porque si no, nunca lo sabremos, ¿vale? Las creencias se desmontan poniéndolas en realidad, recogiendo datos, recogiendo hechos. Bueno, pues yo por mi parte hasta aquí, ¿no? Quería contaros de este lenguaje como generador de posibilidad y estoy abierta a comentarios, preguntas, todo lo que me queráis decir, ¿no? O compartir, ¿no? A ver si tenéis alguna experiencia en primera persona de este lenguaje como un posibilitador.
Belén, tenemos, Carmen, tenemos dos apuntaciones. ¿vale? Inma nos comenta que la innovación a veces se utiliza para vender más y más sin que realmente sea de utilidad. Es Ujú. un comentario. Es un comentario, ¿no? Más que una pregunta. Bueno, pues vamos Sí. a ver, esto es como todo, ¿verdad? Ujú, Eh, Puro mercado, puro consumismo, pues habrá cosas que sí, pero gracias a la innovación, ahora mismo, por ejemplo, en el tema, me viera un tema que nos interesa a todos, ¿no? En el tema de la sanidad, tenemos grandes avances gracias a que personas no se pusieron frenos, ¿no? No se pusieron frenos en el pensamiento, no pusieron frenos lingüísticos y lo llevaron a la práctica, ¿no? La robótica en la cirugía. No sé si habéis visto esas operaciones imposibles, ¿no? Hace nada, fijaros qué avance. Entonces, bueno, pues habrá cosas que sea para gastar dinero, para que compremos cosas que nos sirven y otras de verdad son muy importantes, ¿no? Fijaros, una innovación también impensable, las aspiradoras estas que funcionan tipo rumba, ¿no? Vamos a ver si eso se lo llegan a decir a nuestras abuelas, ¿verdad? Que algo iba a limpiar la casa él solito o ella solita. Bueno, la innovación merece la pena. Yo diría que con que haya una innovación que mejore la vida de las personas, ya habrá valido la pena, bueno, aunque luego haya mucho que sea puro consumismo. ¿Bien? ujú. Bien. Carmen, luego tenemos una pregunta, ¿vale? A Nos ver, pregunta que sea fácil, ¿eh, Belén? Y me Estrella. ayudas, ¿eh? Vale. Te pregunta si conoces algún libro que hable sobre cómo cambiar el lenguaje para poder superar las creencias limitantes que puedan llevar a la ansiedad o el malestar. Ujú. Madre mía, pues así un libro específico de creencias que hable de esto, porque la biología de la creencia, pero no habla exactamente de este tipo. No, ahora mismo me pillas, me pillas. Si dejara su cuenta de correo, podría investigar y mandarle bibliografía si ella quiere dejar su cuenta. O mejor aún, vamos a hacer una cosa. ¿Puedo dejar yo quizá el mío para que Ujú. me escriba esta persona si quiere? No Sí, me escribáis vale. todos los que estáis en abierto, pero bueno, os la puedo decir. Ujú. Carmen.quesada, A ver, arroba, ¿puedes tomar ¿estáis tomando nota? si Venga, queréis, el que Carmen. quiera, no, no me escribáis todos, que si no me colapsáis. Carmen.quesada@gmail.com. Si esta persona quiere escribirme, pues que me deje tiempo para pensar un libro específico. Lo que sí le diría a esta persona que pregunta, ¿no?, sobre el tema de las creencias, aquí lo importante en general es hacernos preguntas. Hacernos preguntas, a lo mejor las mismas que nos llevamos haciendo toda la vida, pero para darnos respuestas diferentes. Entonces, lo primero que tengo que hacer es preguntarme qué me pasa a mí con determinadas cosas, ¿no? Porque la vida es lo que me pasa con lo que me pasa, es mi interpretación de los acontecimientos y ese lenguaje que tengo muchas veces conmigo misma. Con lo cual, a esta persona que me ha preguntado por el libro le diría esto, ¿no? Que se pregunte qué hay detrás de esas situaciones que le puedan generar ansiedad para desmontarlas y al final se desmontan con hechos y con datos, ¿no? Yo tengo una persona conocida que siempre dice que dato mata relato. Entonces, bueno, vamos a por hechos, porque vivimos, acordaros, ¿no?, al límite de nuestras creencias, no al límite de nuestras posibilidades. No Vale. respondo del todo a la pregunta, pero bueno, ahí le doy algunos tips para que reflexione, para que ahí se cueza en su propio jugo, haciéndose preguntas Ujú. nuevas. Vale. Irma te ha contestado a lo que has dicho antes, que sí, que por supuesto que la innovación tiene ventajas enormes, ¿no? Y Ujú. ahora tenemos un comentario de ese profesor que has nombrado, No me digas. de Luis Picazo. Le dice, hola Carmen, me gusta mucho tu conferencia. Me he sentido muy halagado cuando has recordado a ese profesor que te dijo que siempre estamos a tiempo de haber tenido una infancia feliz. Como Pues recordarás, mira, fui ese ¿sí? profesor. Gracias. Pues mira, voy a decirle una cosa a Luis Picazo. Luis, eh, si me das permiso, a partir de ahora, cuando yo use esta frase, que la uso, te voy a decir que prácticamente en todas mis conferencias y sobre todo en todas mis formaciones, si tú me das permiso, te voy a citar y voy a poner la frase con tu nombre y apellido. Si me das permiso, espero a que me lo des. Me encanta esa frase. Y además yo siempre la añado, digo, qué pena que no sea mía, ¿eh? Porque es buenísima.
siempre estamos a tiempo de haber tenido una infancia feliz. Fijaros, cómo el lenguaje es un generador de posibilidad para modificar el futuro, pero también para modificar el pasado. Bien, no sé Vale. si me habrá dado permiso ya Luis Picazo. De momento te comenta, porque vamos Sí. aquí, ya sabes que va un poquito más lento. Sí, En la, feedback, ¿no? En la sí. próxima, haz más énfasis en la generatividad del lenguaje. Autores, Austin, etcétera. Vale, yo pensaba que Luis te iba a hablar de Paul Václavic o algo así, que yo ese libro lo tengo también gracias a él. Sí. Vale. Y Bueno, pero luego, recomendarlo, por supuesto. sí, genial. Vale, bueno, luego tenemos aquí, Irma dice sobre modificar creencias, pero esto da para un día entero. Esto daría Vale, yo para otra formación, ¿no? claro, Como yo claro, digo siempre, claro, ¿no? Salen sí, temas, de sí. cada tema saldría un O tema, ¿verdad? nosotros enseguida, pues eso, recurrimos al coaching, ¿no? Que es lo Sí. ideal para desafiar creencias. Bueno, ¿quién más comenta aquí algo? Carolina, muchísimas gracias por la charla. Me ha parecido súper interesante. Tengo creencias que desmontar por lo que he visto y el no que me lo digan otros. Gracias. Fenomenal. Bueno, pues ya Genial. se lleva algo, ¿verdad? Sí, Estrella te da las gracias. A ver, eh, Luis Picazo, aclaración. La frase las opiniones las tenemos, en las creencias estamos, es Sí. de Ortega y Gasset, ¿vale? O sea, que se la propia Mario Alonso. Ah, vale. La verdad es que Ortega y Oye, Gasset Luis, tiene una... ¿estás de un didáctico, Luis Picazo? ¿Eh? Bueno, bueno, es que Luis, aparte de didáctico, es súper leído. Genial, Súper gracias, Luis. leído. Bueno, gracias, Luis. Pues mirad, ya lo sabéis, ¿eh? Las opiniones, Hablaré con Mario Alonso Puig, ¿eh? Y le las diré que no es opiniones suya. las tenemos y en las creencias estamos. Ortega y Gasset. Ver su libro. Vale, Ujú. genial. Muchas gracias, Luis. Fenomenal. Tengo aquí a personas que me están escuchando de mucho peso, ¿eh? Sí, Hay que sí, sí. tener mucho cuidado con lo que se dice, ¿verdad? El poder del lenguaje, ¿eh? Bueno, Sí, pues buen matiz. Pues fíjate que yo pensaba que era de Mario supongo que habrá Alonso. hecho su propia versión y muchas veces, ¿no? Pues Ujú. no, hacemos No, nuestras no algunas siempre, frases claro, no siempre citamos a todos los autores, ¿no? de la manera correcta. No sé si hay alguna pregunta más, algo que comentar. No sé si tú, De Belén, momento, quieres de aportar momento, algún dato de o momento, hacer alguna aquí me recomendación. dice, espera, aquí ya no te entiendo, Luis, dice conforme, pero creo que se la copié a Václavic. Ah, La de sí. siempre estamos a tiempo de tener una buena imagen, ¿no? Ay, qué genial. Bueno, pues entonces, Vale, dale, pues te puedo citar, pues Luis, ahora ya no te cito, ¿eh? Ahora ya me vale, lo vale. pienso. Bueno, Luego lo revisaré porque ese libro me lo compré por Luis. Muy ¿sí? ¿Qué interesante. libro es? ¿Qué libro es? El ¿Belén? de, tendría que ir a por él, Paul Václavic. Se me ha olvidado, ¿verdad? Qué cabeza. No me acuerdo. Bueno, buscamos al autor, Espera, sí, ¿eh? bueno, lo tengo aquí a mano, pero ahora No, mismo no te preocupes, Belén. Vale. Bueno, pues yo por mi parte, si no hay más preguntas, lo dejaría aquí, Creo que es la comunicación humana o algo así, no, no es muy un ¿sí? título. Bueno, sí. No pasa Ujú. nada. Bueno, así lo buscamos. A Paul mí me gusta Václavic. mucho que de Ujú. repente de las conferencias o de las charlas o de las ponencias, ¿no? Pues Ujú. surjan cosas para poder revisar y para poder ahondar, ¿no? A mí A mí me encanta. esta investigación es infinita, eso sí, hay que poner siempre un hasta aquí Ujú. o un suficiente, Sí. porque si no esto es tan vasto que no haríamos otra cosa. Ujú. Yo, Carmen, te agradezco mucho me llevo muchas cosas, pero te agradezco la definición de creencias. Yo Ujú. siempre me complico mucho la vida cuando quiero hablar de qué son las creencias y me ha encantado esa ¿Sí? definición tan sencilla y tan práctica. La he anotado, ¿eh? Sí, La opinión que fenomenal. tengo sobre algo y la tomo como un hecho. Es magnífico. Sabes que muchas veces el lenguaje, a veces no, más que generar posibilidades, se vuelve farragoso, ¿no? Yo incluso Complicado. a veces es complicado, farragoso, y a veces Sí, digo que sí, cuando hablamos mucho y decimos demasiadas cosas, ya es como ruido, ¿no? Entonces, sí. con esta idea de ser impecables con las palabras que elegimos y con esta idea también yo creo que es importante la idea de simplificar. Que simplificar es bueno, ¿no? Es para llegar a todo el mundo. Con lo cual, bueno, Belén, Sí. me alegro que te guste esa definición. Pero yo también muchas veces pongo definiciones más bonitas, ¿no? Pongo varias y digo, bueno, aquí por si esta te gusta, pero al final para mí lo sencillo es lo que más llega. Sí, gracias.
Muy Pues bien, Carmen. terminamos, ¿os parece bien? ¿Sí? De ¿No hay momento nada no más? veo, si no hay más comentarios. Ah, espera, perdona un segundín. ¿Sí? Sí, porque es que va un poquito más lento. Vale, déjame un segundo. Vale. Eh, Magnífica comunicadora, muchas gracias. Felicidades, Carmen. Una gran conferencia, muy clarificadora. Siempre es un gusto escucharte. La innovación también se podría aplicar a temas más humanos, no solo comerciales o científicos, como educación, etcétera, ¿no? Bueno, la innovación está en todo. Yo creo que la Bien, innovación está en todo y sí que hay mucha gente que está aplicando innovación a la educación. Lo que pasa es que muchas veces, ¿dónde tenemos puesto el foco? Vamos a poner el foco en todo lo que se está haciendo, ¿no? Que la verdad que se hacen también muchas cosas. cierto. Ujú. Me ha encantado la charla, muchas gracias. Mil gracias, Luis Picazo. Así, bueno, Muchas gracias, excelente charla. bueno, pues De fenomenal, momento os lo lo agradezco, os lo como agradezco siempre, mucho. Espero que os haya servido, espero que os llevéis siempre, algo. Espero, siempre. para mí, con que una persona se lleve algo, ahí yo tenía mi expectativa. Con que a una persona le sirva, solamente puedo deciros muchas gracias. Un placer, me encanta divulgar ciencia, me encanta que la gente se inscriba y que esto guste, porque al final tenemos que ser rigurosos y tenemos que hablar de la psicología tan necesaria y tan importante, ¿no? Y tan, pues eso, al final tan rigurosa. Con lo cual, un placer y hasta la próxima. Igualmente, Carmen. Dejo de Muchísimas gracias. compartir.